Continuamos con más información y vamos a hablar del sector inmobiliario. Vamos a hablar con Alejandro Braña, corredor inmobiliario que está con nosotros. Alejandro, bienvenido. Hola Santiago, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un placer, Alejandro. Bueno, la economía, por lo menos la macro o la financiera, que es interesante para también entender si esto va a derramar en el sector inmobiliario, al parecer se está acomodando. Vuelve el crédito hipotecario ese que en el agosto-septiembre se fue corriendo un poco realmente, se elevaron las tasas, se subieron los requisitos. ¿Se va a acomodar, Alejandro? La expectativa, Santiago, es que sí. Hoy por hoy, como recién acaban de pasar las elecciones, estamos en la primera semana, son más expectativas que certezas, pero sí, la realidad es que el resultado electoral tiende a pensar que la verdad que el gobierno de Javier Milei ha sido pro mercado inmobiliario desde el primer día. Recordemos que el primer día de gobierno, o el DNU 70 del 2023, el primer punto fue la derogación de la ley de alquileres. Aquello fue un shock para nuestro mercado positivo en cuanto a expectativas y nos trajo un 2024 muy bueno y un 2025 que todavía venía Claro. creciendo con respecto al año pasado, pero hemos tenido un freno claramente los últimos 60 o 90 días con toda esta volatilidad producto de las elecciones y ni hablar después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires a comienzos de septiembre, ¿no? Ahí hay una gran duda y quiero que la debatamos. Si realmente arregló muchas cosas porque los precios terminaron elevándose por las nubes y después encontrando un cierto equilibrio, pero no es el equilibrio de los salarios que hoy cobra la Argentina y la incidencia del alquiler sobre el salario sigue siendo históricamente altísima. ¿Se va a arreglar eso, Alejandro? A ver, se tiene que arreglar, pero no depende del mercado inmobiliario. Uno de los precios, hay estudios que hacen las consultoras desde fines del 2019 con respecto al tema del valor de los alquileres, comparándolo con otros valores de la economía, con otros 20, 25 precios de la economía. Y los alquileres es el precio más bajo comparando con todo el resto, en cuanto a la economía en general, comparándolo con la inflación también que hemos tenido en todos estos años. Entonces, en realidad no pasa por ahí. Yo siempre digo, tengo montones de personas que conozco y a mí mismo en lo personal que me ha pasado, que cuando yo empecé a trabajar y ganaba $500 por mes, no podía alquilar ni el hall de recepción de un monoambiente. Y eso te estoy hablando de las fines de la década del 80, principio del 90. Entonces, no sé, hoy creo que todavía la situación con respecto a otras décadas es mejor. La realidad es que toda la economía ha reestructurado su nivel de precios. Hoy lo que incide en las expensas, Santiago, en el sueldo de la gente es terrible, porque las expensas se han multiplicado por 3 y por 4 en Sí. los últimos año y medio, 2 años. Mucho más que los alquileres, muchísimo más. Una expensa que era el 5 o 10% como mucho del valor de un alquiler, hoy es el 30, 40 y hasta el 50. Entonces eso sí realmente ha desbalanceado por completo la situación de los alquileres. El tema de los valores de alquiler realmente, conozco gente que hace 2 años alquilaba un 2 ambientes en Caballito en 450.000 pesos y hoy lo alquiló en 650 y pasaron 2 años. O sea, no es tan, hay que ver todo en general, pero bueno, las expensas sí, realmente ahí vemos un desfasaje total. Claro, porque esos 650 tenés 200 de expensas. Claro, sí, por lo menos y más también. Por eso te digo, hoy una expensa puede ser hasta el 50% del valor de un alquiler. Sí. Es ese, Pero en la comparación de lo que aumentaron los alquileres con las expensas, aumentaron mucho más las expensas en porcentaje. sí, eso quedaba claro porque muchos decían, sí, los alquileres no aumentaron tanto, pero las expensas aumentaron al nivel de Sí. ser un porcentaje mucho más alto en cuanto a la incidencia del alquiler. Te pregunto hoy qué rentabilidad está dando con estos números a un octubre muy positivo, con una baja en el tipo de cambio. Hoy qué rentabilidad en dólares está dando la colocación de una propiedad en alquiler. Hoy, Santiago, el promedio anual de la ciudad de Buenos Aires, la renta ronda el 5,5% anual en dólares. ¿Sí? Digo promedio porque hay barrios que puede estar cerca del 10 o del 9% y hay otros barrios que puede ser el 3, 3,5%.
normalmente los barrios de mayores valores de propiedades, como puede ser Puerto Madero, Palermo, Recoleta, Belgrano, son los de menor rentabilidad. En cambio, los barrios centro de la ciudad, o para el oeste o para el sur, son los de mayor rentabilidad, bastante por encima, en muchos casos, 3 o 4 puntos por encima de ese promedio. ¿Qué pasa con la inflación? Porque cuando surgieron los primeros créditos hipotecarios, hablaban de un 4% más ser, luego se habló de, o llegaron hasta por arriba del 9%. ¿En qué precios se van a estabilizar teniendo una inflación de hoy de 2.1 como última inflación? ¿En qué rubro, Alejandro, crees que se van a manejar las tasas futuras para el 2026? Bueno, las tasas realmente han subido muchísimo. Hay bancos que la han subido en menos de un año 5 veces. No sé si lo escucharon, Santiago, pero la buena noticia, por ejemplo, es que ya esta semana, ayer, el BBVA, que yo le sigo llamando banco francés, bajó la tasa de los créditos hipotecarios del 10,5%, 3 puntos, al 7,5%. Ya es el primer banco que hace punta con eso. 7,5 más ser. 7,5 más UVA. Más UVA, perdón, sí. Los créditos hipotecarios son más UVA. Y se convirtió en el banco privado de tasa más competitiva, de tasa más baja en este momento, con esa rebaja. Porque hay bancos que están en el 17, para tener una idea. Claro. Seguimos teniendo únicamente el Banco Nación, que está en el 4,5 de tasa nominal, que llega a ser el 4,8, 4,9, el costo financiero total, que es el único banco hoy por hoy que se mantenía con presencia en el ofrecimiento de créditos hipotecarios. Incluso el Banco Ciudad directamente había cerrado también la posibilidad de presentar nuevas carpetas o tomar nuevos aspirantes. 7,5 más UVA, ¿qué nos está dando hoy, Alejandro? No, o sea, a ver, el tema es que hoy por hoy, los últimos 60 días, no se han, esta tasa es nueva, no se han colocado prácticamente crédito. Te cuento algo que me contó mi propio escribano esta semana, lo que le pasó. Una diferencia de $15.000 en una operación con un crédito desde el viernes al lunes. Tenía que firmar el lunes la escritura. Y al cierre de la cotización del día viernes, porque hay que hacer la cuenta en la escribanía con el banco, le daba un determinado valor. Y al firmar el lunes a las 11, le bajó $15.000 lo que tenía que poner la conversión de los pesos a dólares. No tengo dudas. Una volatilidad de locos. Algunas cosas que uno escuchaba, que el dólar se iba a ir a 2.500 pesos a partir del lunes pasado, depende de qué resultado hubiera, que mucha gente se aceleró y se desesperó por cerrar la operación y pagó un dólar que hoy termina siendo caro, porque 100, 200 o hasta 300 pesos de diferencia en la cotización del dólar, claro, es un disparate en valores de $80.000 o $100.000, ¿no? Es un instrumento financiero que falta, yo lo vengo reclamando desde los anteriores créditos UVA del 2018. Falta algo que se llame cobertura de techo. No puede ser que hay gente que llega tratando de juntar la seña y la termina perdiendo porque la volatilidad en el tipo de cambio, desde que vio la propiedad hasta que va a escriturar, le dice no la podés comprar aunque le pidas a cualquier amigo que te preste el dinero, porque si no perdés la seña. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por el espacio. Buen fin de semana. Gran abrazo. Alejandro Braña, corredor inmobiliario, con las novedades de que seguramente volverá. La expectativa es cierta que cuando vuelva el crédito hipotecario, todos aquellos que no lo sacaron, lo puedan sacar, porque hoy prácticamente la cuota es similar a un alquiler, que era el gran peso que tenían estos créditos hipotecarios, por supuesto, ajustados por inflación.